Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hoy es 12 de enero de 2022 y os traigo un paper cuyo título en español sería El uso de la computación estocástica para la aceleración de cálculos de cribado virtual. Este episodio está dedicado a divulgar investigación realizada en el área de la arquitectura de computadores. La idea principal de arquitectura de computadores es estudiar, optimizar cómo podemos aprovechar el hardware que nos ofrecen las diferentes plataformas de cómputo para optimizar los cálculos que queremos realizar a través de nuestros algoritmos. En este trabajo, en este artículo, los autores se centran en acelerar los cálculos que están involucrados en la técnica de cribado virtual, que aquí en este podcast ya hemos comentado muchísimas veces, pues es una de las líneas de investigación que desarrollamos en mi grupo y donde en episodios previos podéis escuchar detalles sobre cómo se implementa, para qué sirve, etcétera, pero para los que no hayáis escuchado ningún episodio previo, podemos decir que se trata de una serie de técnicas computacionales para predecir compuestos que podrían funcionar como fármacos u otros compuestos bioactivos. Estos cálculos son bastante costosos computacionalmente cuando se pretende hacer un cribado de librerías de posibles compuestos que podrían evolucionar a fármacos, pero estas librerías contienen millones de compuestos. Entonces, siempre nos interesa el acelerar lo máximo posible esos cálculos. Y para ello, algunas de las cosas que podemos hacer es, en primer lugar, aprovecharnos del paralelismo intrínseco presente en este tipo de cálculos. Pues normalmente cada cálculo independiente para cada una de esas moléculas de esa librería se puede realizar de manera independiente. Por tanto, se puede explotar el paralelismo disponible en ciertas plataformas de cómputo. Clásicamente, lo que se hace, se accede a un centro de supercomputación con una gran cantidad de nodos, cada nodo a su vez con una gran cantidad de cores, y se paraleliza, se dividen todos esos cálculos de maneras que no son triviales, pero que tampoco son demasiado complejas, y ahí se realizan los cálculos. O también podemos aprovecharnos del uso y explotación de aceleradoras, tales como puedan ser las GPU, procesadores gráficos, que también hemos comentado en algún episodio previo. Y bueno, la implementación hardware se haría de diversas maneras, pero ahí lo que queremos hacer es explotar de manera independiente o realizar, mejor dicho, cada uno de esos cálculos involucrados que el algoritmo nos permite paralelizar de manera masiva y sin mucho problema. Bien, esto siempre se ha realizado utilizando plataformas de cómputo determinista. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los pasos de la implementación del algoritmo en nuestro procesador, el cálculo se realiza de la manera más exacta posible. Y ello lo que conlleva es un rendimiento determinado. Ningún grupo de investigación normalmente se cuestiona el poder utilizar otras plataformas de cómputo, además de las consabidas GPUs o de los supercomputadores, donde se da por hecho que las únicas plataformas de cómputo posibles son las que utilizan computación determinista. Entonces nadie se plantea normalmente salir de aquí. Pero nos equivocamos. Hay gente que sí que se plantea salir de aquí. Entonces, en el paper que os traigo hoy, es un paper súper interesante publicado por el grupo del profesor Josep Rosselló
de la Universidad de las Islas Baleares. Es un trabajo súper interesante, además publicado en la revista Electronics de la editorial MDPI. Aquí un pequeño énfasis, una pequeña nota. Estas revistas a mí no les veo ningún problema en publicar en ellas. El único problema que veo es que tienes que disponer de fondos para poder pagar los costes de publicación. Hay ciertas leyendas, ciertas cosas que se comentan en los pasillos sobre que la ANECA, la entidad acreditadora, te pone ciertos problemas cuando tú envías tu currículum para que te validen a diferentes niveles de tu carrera investigadora y de profesor, y se supone que los artículos presentes en revistas MDPI están muy mal vistos por estas agencias evaluadoras. Entonces, yo tengo mis dudas sobre esto, no veo por qué debe haber problema. Yo he evaluado para revistas MDPI y el proceso ha sido bastante riguroso, y también me han revisado artículos en revistas MDPI y no he visto ninguna cosa rara. Entonces, si entre el público oyente hay alguien de la ANECA y puede comentar algo, se lo agradecería enormemente, tanto yo como el resto de la audiencia, e incluso podría invitar a hacer un próximo episodio sobre este tema. Pero bueno, por no dispersarnos. Este paper que comentaba es bastante interesante y voy a empezar un poco por el final. Consiguen acelerar en cuestión de 2 o 3 órdenes de magnitud un tipo de cálculos determinados de cribado virtual. Consiguen una gran aceleración, además de mantener la precisión de otros métodos de la literatura con los que se están comparando. De hecho, si vamos a la parte de conclusiones del paper, la frase exacta sería, en español: comparados con el estado del arte, el modelo propuesto muestra un incremento de un factor de 44.000 en términos de velocidad de proceso y una mejora del 2% en términos de precisión global, lo cual está bastante bien. Ahora vamos a tratar de resumir un poco cómo lo han hecho. En primer lugar, respecto a la técnica de cribado virtual, utilizan una técnica dentro de todas las que tenemos en cribado virtual y que, como os he comentado antes, esto está comentado en episodios previos del podcast. Utilizan una técnica de cribado virtual basada en los ligandos, cuya idea principal es: para cada compuesto de una librería gigante o enorme que quieren predecir si tiene potencial para evolucionar a fármaco, lo comparan frente a otros de una librería que se sabe que sí que tienen esas propiedades. Y el objetivo es calcular ciertas métricas de similaridad para ver si esos compuestos, esa librería que tiene millones de compuestos, alguno de ellos tiene alta similaridad respecto a los que ya se conocen. Entonces, para realizar el proceso, codifican cada uno de los compuestos químicos siguiendo una estrategia basada en descriptores que tienen en cuenta, por decirlo pronto, la distribución de carga que puede tener la molécula y ciertas otras propiedades. Y luego entrenan unos sistemas basados en redes neuronales, los entrenan con datos ya conocidos para las diferentes proteínas diana, y una vez que esas redes neuronales están entrenadas con esos datos conocidos, le pasan las nuevas moléculas y la red neuronal calculará de manera rápida si cada uno de esos nuevos compuestos tiene potencial para ser fármaco o no. En su paper testean la aproximación que han hecho, no solo en términos de velocidad, sino en términos de precisión, con otras que se conocen ya en la literatura, y ven que el rendimiento es similar y en algunos casos superior. Uno de esos métodos, por cierto, es nuestro, lo hemos desarrollado en una publicación previa, es un método que se llama OptiFarm, y es por ello que me llegó este paper tan interesante, porque tengo alertas de papers en los buscadores. Entonces sigo ciertos temas, sigo ciertas palabras clave, y bueno, Google Scholar a veces te va avisando cuando alguien cita tus publicaciones. Entonces me llegó una notificación a esta publicación nuestra de OptiFarm,
y inmediatamente el título me llamó la atención, empecé a indagar, me leí entera la publicación y me resultó súper interesante, por ello os estoy resumiendo ahora mismo este paper. Entonces, por resumir, no pasa nada. Estos autores nos ganan en términos de velocidad y también en términos de precisión. No pasa nada. Únicamente añadiríamos nosotros aquí que el cálculo que realizamos nosotros es diferente, pues en nuestra situación nosotros, al comparar esa similaridad, nosotros predecimos el alineamiento y la estructura tridimensional que tendría la superposición de moléculas, mientras que en este método solo te dice si van a ser parecidas o no siguiendo ciertas métricas. Pero no importa, porque al final lo importante del método es que te diga la capacidad de las moléculas nuevas, si pueden parecerse a las activas o no. Entonces, y por ser prácticos, si no te interesa, o mejor dicho, si te interesa conocer la similaridad tridimensional de ese alineamiento, podrías utilizar nuestro método, pero si ese dato no te es necesario, pues puedes utilizar este método que nosotros te recomendamos encarecidamente porque tiene muy buena pinta. Entonces ya vamos un poco más de lleno al trabajo tan interesante de estos autores, del grupo de Josep Rosselló. Lo que ellos hacen a la hora de calcular, bueno, como hemos comentado, el esquema es el diseño de esa red neuronal y luego aquí hay dos cosas nuevas que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que se salen del concepto de computación determinista, que como comentaba antes, es el que nosotros usamos normalmente y que damos por hecho y que no pensamos que puedan utilizar otras maneras de computar. Entonces, en la computación estocástica, que es la que utilizan ellos, hay una pérdida de precisión en los cálculos que se realizan porque se aprovecha esa pérdida de precisión para al final poder hacer los cálculos de manera muchísimo más rápida y aceptando que esa pérdida de precisión no nos va a afectar de manera drástica. Entonces ellos utilizan este concepto, estas técnicas, estas metodologías de computación estocástica y muy básicamente creo que podríamos decir que la manera en la que el hardware funciona en esta idea es muy parecida a cómo funcionan las neuronas entre sí y cómo están interconectadas. Pero he dicho creo porque aquí ya mis conocimientos se escapan, pero muchísimo y de lejos, y yo ya me pierdo muchísimo. Y entonces lo que se me ocurrió era, para entenderlo mucho mejor y porque pienso que a gran parte de la audiencia le pueden interesar estas técnicas, lo que hice fue contactar al autor de correspondencia de este paper, al profesor Josep Rosselló, y le pregunté si amablemente le podía hacer una serie de preguntas clave sobre cómo está realizada la implementación hardware para poder entenderlo, tanto yo como la audiencia. Y el profesor Josep accedió amablemente y entonces ahora vamos a escuchar las respuestas a tres preguntas que yo le he hecho sobre el artículo. Entonces, agradecerle muchísimo su disposición, primero, a contestar y segundo, porque vais a ver qué respuestas tan cuidadas, profundas y con todo lujo de detalles, donde primero nos hace un preámbulo, nos hace una introducción que es necesaria para introducir todos estos conceptos tan complejos relacionados con la computación estocástica y que creo que al final os puede ayudar muchísimo a entender este mundo tan fascinante de la computación estocástica, computación probabilística y poder seguir la investigación tan interesante pues, que hace. Entonces, nada más, os dejo a continuación las tres preguntas que le hice y luego la respuesta del profesor Josep. Allá vamos. La primera pregunta sería, ¿qué es el hardware neuromórfico? La segunda pregunta sería, ¿nos puedes explicar brevemente lo que es una FPGA o un FPGA? No sé cómo se denomina.
y por qué en la implementación que vosotros habéis hecho no hace falta recursos de memoria, como se comenta en el paper. Y tercera y última pregunta, esta sé que es complicada. Todos sabemos más o menos cómo es una red neuronal. ¿Nos podías comentar a muy grandes rasgos cómo se implementa esta en vuestra arquitectura FPGA, si es que es posible de explicar en términos llanos? Muchísimas gracias. Hola, primero de todo agradecer a Horacio esta oportunidad que nos da pues para comentar un poco nuestro trabajo en su podcast Investigando la Investigación. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por reparar un poco en nosotros y en nuestro trabajo. Con tal de responder a las preguntas de Horacio, primero me gustaría hacer un pequeño preámbulo para encuadrar un poco el tema y me sea un poco más ágil el poder contestar a las preguntas. Me remontaría primero al investigador húngaro von Neumann, que en los años 40 pues, propuso el modelo de computación determinista, gente hasta la actualidad, en ese modelo de procesador von Neumann, donde tendríamos separado por una parte la memoria y por otra parte las unidades de proceso. Memoria en donde tendríamos conjunto de instrucciones a ejecutar, además de los datos que se han de operar y los datos que se obtienen de las operaciones de esa CPU, y un trasiego de datos entre bloque de computación y bloque de memoria, ¿no? Que digamos ese esquema von Neumann que llega hasta la actualidad prácticamente. Y que bueno, que de alguna forma ese, ese trasiego de datos entre bloque de procesamiento y memoria pues ralentiza o hace que el procesamiento sea relativamente no lo rápido y lo eficiente desde el punto de vista energético que pudiera ser en función de la capacidad de la tecnología actual. Por esa razón, actualmente se intenta ir a un modelo que se llama In-Memory Computing, en donde de alguna forma memoria y bloque de computación están integrados de forma solidaria y completamente compasados y distribuidos, también una naturaleza puramente distribuida, de forma que se minimice los posibles data paths entre memoria, bloque de memoria, bloque de computación, ¿no? Y estaría ese in-memory computing. Bueno, si bien propuso el modelo de computación el señor von Neumann en los años 40, ese modelo de computación determinista, en los años 50 propuso otro, pero este probabilístico o aproximado, y que fue posteriormente desarrollado por Gaines del Standard Telecommunication Laboratories del Reino Unido durante los años 60, mostrando toda una serie de bloques digitales básicos que son capaces de realizar operaciones relativamente complejas. La idea de la computación probabilística consiste en cambiar radicalmente lo que es la codificación de la información. Si bien en el modelo determinista la información está codificada de una forma muy compacta, por ejemplo en complemento a 2 con 30 bits podemos definir un número, un conjunto de números distintos del orden de 1000 millones, más o menos, un poquito más. Con la computación probabilística con 30 bits podríamos definir un número entre 0 y 30, para entender, ¿no? Vendría a ser la codificación que utilizaría el prisionero para contar los días dentro de su celda, donde tendría esas 30 casillas y puede elegir poner poner o no poner una unidad, en este caso cada bit puesto a 1 indica una unidad a agregar a mi cantidad.
Por lo tanto, pasaríamos de la forma más eficiente de codificar la información, que es el sistema binario que se utiliza en el modelo determinista, a la forma menos eficiente, que sería esa computación probabilística. De hecho, se cogería un bit, una señal de un solo bit, y la información la podríamos codificar, por ejemplo, en la fluctuación, de forma que a lo largo del tiempo esa señal va fluctuando de 1 a 0 de forma aleatoria y con una determinada frecuencia. Podríamos codificar un número dentro de ese bit en cuál es esa frecuencia o esa probabilidad de poner de puesta 1 y también en cuál es la coherencia o la correlación entre una señal estocástica y una segunda, entre un par de señales estocásticas, de si están oscilando con algún tipo de fase o no, o con algún tipo de coherencia o no. Si las entendemos como variables aleatorias, ahí tendríamos en juego, por una parte, las probabilidades de activación y por otra, la, la, la covarianza entre esas dos. La pega de esta computación probabilística es que el resultado no es exacto, es decir, para entendernos, 2 más 2 no van a ser 4, van a ser 4,1, van a ser 1,8 y además cada vez que hagas la misma operación te vas a dar un resultado distinto. Entonces, de alguna forma, dentro de esos dos paradigmas, el asociado al modelo probabilístico, pues simplemente quedó en el olvido de los años 60. Alguna calculadora analógica estocástica se realizó, pero evidentemente no con mucho éxito, que eso de hacer una operación y que no te dé el valor exacto, pues no entraba dentro de las necesidades de la época. Y eso, esa caída en el olvido fue durante un periodo de prácticamente unos 50 años, hasta que hace unos 10 años se volvió a activar el interés por la computación estocástica. Interés en la computación estocástica, puesto que con un número reducido de transistores yo puedo hacer operaciones relativamente complejas con esa codificación tan básica. Para entendernos, con 6 transistores yo puedo hacer un multiplicador, ¿no? Y eso es un consumo en términos de o una utilización de recursos en términos de consumo energético y de área que serían ínfimos si lo comparamos con la realización de una multiplicación utilizando un esquema más clásico determinista. Entonces, gracias a esa gran capacidad de compactación, podemos tener un sistema con gran paralelismo. Con el advenimiento del machine learning, en donde, por ejemplo, en las redes convolucionales profundas, necesitamos realizar pues, cientos de miles o millones de operaciones para a partir de mis señales de entrada, mis estímulos, hacer reconocimiento, ¿no? Reconocimiento facial, reconocimiento de escritura o reconocimiento de voz. Ahí se necesita una gran cantidad de operaciones intermedias para llegar al resultado final. Y se ha visto que el hecho de tener una baja precisión en las operaciones intermedias no necesariamente me va a implicar una mala precisión en la salida global. Y esto entronca bastante con lo que se piensa que podría ser el funcionamiento neuronal, que además en cada par de neuronas tendríamos una comunicación entre ellas similar a la codificación estocástica que se utiliza en
Stochastic Computing, ¿no? Que sería la comunicación a través de potenciales de acción, que además también hay una naturaleza probabilística en lo que sería la propagación del potencial de acción entre una neurona y otra, que está bastante estudiado. Y por tanto, en la medida en que pensamos que el funcionamiento de las redes neuronales biológicas reales pues se asemeja bastante a la utilización de ese tipo de codificación tan básico, junto con el hecho de que para procesos de aprendizaje automático, para procesos, por ejemplo, de reconocimiento de patrones, nuestro cerebro no necesita tener una gran capacidad de precisión en las operaciones intermedias. No necesito ver exactamente la misma silla que haya visto en alguna parte de mi vida para poder reconocer una nueva silla como silla. ¿Entender? Si no necesito ni tener exactamente la misma tonalidad de color o las mismas medidas para que yo pueda reconocer una silla completamente distinta al conjunto de sillas que yo haya podido ver, como para poder reconocerla como tal. Dice una silla, dice una mesa, ¿no? Es decir, ahí parece que hay una forma de computar, desde luego, tanto difusa en el proceso, donde aparentemente no es un requisito que cada paso tenga una precisión científica para entenderlo. Y eso la computación estocástica también te lo proporciona. Además de incrementar ese paralelismo, ser capaces de poder comprimir una gran cantidad de operaciones complejas en un área relativamente reducida, y eso entronca bastante en lo que serían las redes neuronales profundas, en donde puedo tener de cientos o millones de operaciones intermedias entre mis señales de estímulo hasta mi respuesta final. Y por tanto, un poco entroncando con las preguntas de Horacio, en la primera pregunta, ¿qué es el hardware neuromórfico? Consistiría en intentar plasmar en hardware circuiterías que se asemejen de alguna forma a lo que pensamos que es el funcionamiento neuronal o el funcionamiento biológico neuronal. Ahí estaría incluido, por ejemplo, la tercera generación de redes neuronales, que serían las redes neuronales pulsantes o las redes neuronales las Spiking Neural Networks, donde cada circuitería de cada circuito que emula una neurona lo que intenta es intentar replicar exactamente el proceso de generación y propagación de los potenciales de acción. En nuestro caso, utilizamos un lenguaje similar al de los potenciales de acción, que es esta computación estocástica, pero aplicado a redes neuronales artificiales de segunda generación, que podríamos decir, esas redes profundas que de forma clásica se utilizan en Machine Learning, pero descritas con ese lenguaje de la computación estocástica. Eso sería un poco la primera respuesta a su pregunta de lo que es el hardware neuromórfico. Y además el poder plasmar el paralelismo que sí que existe en el cerebro humano
poco alejado del modelo von Neumann, que es un modelo secuencial, ¿no? Es decir, hago una operación, espero al resultado y luego ya puedo hacer la segunda. Aquí la gran cantidad de operaciones a la vez que podemos implementar utilizando computación estocástica me permite ese paralelismo y hacer pues esa analogía con el funcionamiento neuronal, ¿no? que es básicamente paralela. En relación a la segunda pregunta sobre qué es una FPGA y qué implica utilizar bajos recursos de memoria en nuestra solución, pues también un pequeño preámbulo antes de irme a las FPGAs. Imaginemos que tenemos una idea de procesamiento, quiero hacer un determinado proceso. Mi señal de entrada, pues para hacer una computación de Machine Learning o lo que sea. Para plasmar eso en algún tipo de hardware, pues tengo básicamente dos opciones. Una, desarrollar el algoritmo, describirlo con algún lenguaje de programación al uso, como es el Python, el R, MATLAB, que sea, y luego volcarlo en un microprocesador. Aquí tendríamos el modelo von Neumann. Ya tendría mi idea de proceso puesta en marcha. Eso sería, digamos, la línea estándar. Pero hay otra forma, la forma en la cual esa idea de computación la voy a desgranar en bloques básicos que hagan cada uno una operación determinada y que entre ellos se comuniquen de forma paralela. Eso lo puedo posteriormente intentar implementar en lo que se llama un ASIC, un circuito específico para implementar ese conjunto de... La diferencia con el uso del microprocesador es que el microprocesador, el conjunto de puertas básicas y de transistores, eso ya está fijo, eso no lo puedo cambiar. Lo que cambio es la memoria, lo que cambio son las instrucciones que hay en la memoria para hacer una aplicación distinta o la aplicación que yo quiera. Y es un cambio de software. Estoy volcando software distinto a un hardware ya fijo. Eso es el procesador. En el caso del ASIC, en el caso del circuito específico, yo quiero implementar un conjunto de puertas básicas y plasmarlas en un chip. Eso lo puedo realizar pues utilizando lo que se denominan lenguajes de descripción de hardware, que tienen un mecanismo de funcionamiento un tanto distinto a los algorítmicos como Python o C, ¿no? Que son puramente secuenciales. Estos lenguajes de descripción de hardware son concurrentes, pues, para plasmar de alguna forma el hecho de que voy a tener distintos bloques que van a hacer una operación concreta de forma independiente entre ellos, con lo cual yo necesito el bloque A o el bloque B no necesita que el bloque A acabe su operación pues para hacer la suya, para entendernos. Entonces se utiliza ese tipo de lenguaje, el lenguaje de descripción de hardware. Dos muy conocidos como es el VHDL y el Verilog. En el caso de nuestro trabajo lo hemos desarrollado íntegramente en VHDL. A partir de ese código VHDL, donde he puesto de forma instruccional esos descritos bloques, pues que están implementando, pues en nuestro caso, pues implementan neuronas e implementan redes neuronales que se combinan pues eso, con bloques que se van conectando entre ellos. Y eso se realiza no de forma visual, no de forma esquemática, sino
directamente con una codificación instruccional que es el código VHDL. Luego, a partir de ese código, que es estándar, pues se utilizan sintetizadores de ese código a puertas básicas, ya sea en este caso la implementación de un ASIC. Luego necesitaría tocar en la puerta de alguna empresa fabricante de chips, pagar lo que me pidieran, es caro, sí, de 15.000 euros por implementación o para arriba, ¿no? Y sobre todo si es una entidad privada, pues más caro aún. En nuestro caso, como entidad pública sin ánimo de lucro, se pueden obtener costes relativamente bajos, pero bueno, están por ahí. 10, 15.000 euros por chip que quieras fabricar. Alternativamente, yo puedo coger mi VHDL y sintetizarlo en otro tipo de chips que se llaman las FPGA. Las FPGA, para entendernos, son un conjunto de matrices de puertas básicas que yo puedo, digamos, activar o desactivar a voluntad. Son circuiterías genéricas, es decir, ya están pensadas para poder albergar cualquier tipo de circuitería digital, y lo único que se necesita es un sintetizador que interprete tu código VHDL y lo vuelque sobre la FPGA. El sintetizador te lo proporcionará el propio fabricante de la FPGA, en este caso el fabricante es Intel, y el software que utilizamos es el Quartus 2, software de interpretación e implementación de ese. Para darnos una idea, una FPGA gama baja, media, pues de los 10, 100 euros. Al cual estamos hablando de cantidades muy inferiores al no tener que implementar un ASIC. Para el trabajo en cuestión de la implementación del sistema de virtual screening, utilizando computación estocástica, se utilizó una FPGA de gama alta, una ARIA 10, que está embebida en una placa, una PCB PCI Express, una PROC 10A del fabricante Guidel, y que el coste es del orden de 5.000 euros en la placa. De hecho, las FPGAs se utilizan sobre todo, se utilizan mucho para prototipaje, es decir, antes de que yo tocara la puerta y gastarme esos 15.000 euros que comentaba para fabricar un chip, antes lo que voy a hacer es coger una FPGA y volcarle allí mi sistema y debugar, mirar a ver si funciona según las características que yo esperaba o no, y cerrar el ciclo de diseño con la FPGA. Y una vez que ya estoy más o menos seguro de lo que he diseñado realmente tiene la funcionalidad que yo esperaba, pues entonces yo me voy y fabrico. Así que en este caso nosotros nos hemos quedado directamente con la FPGA, puesto que ya me da ya me está proporcionando características de muy alta velocidad, muy superiores a las que yo podría conseguir utilizando la misma algoritmia, pero con un microprocesador, que es un poco lo que se comenta en el artículo, ¿no? Y para darnos una idea, en el artículo de lo que trata es de coger un par de compuestos químicos, los cuales los describo con un conjunto de descriptores. Esos descriptores son las entradas a mi red neuronal, que ha de discriminar si ese par de compuestos comparten o no comparten actividades biológicas similares, ¿no? Con lo cual yo puedo tener allá que uno de los dos compuestos sea un fármaco conocido, y el segundo compuesto con el cual lo comparo es
puesto cualquier incógnita, ¿no? Un compuesto de una base de datos, y yo quiero saber si dentro de esa base de datos cuáles son los compuestos que comparten actividad biológica con ese fármaco de referencia. Entonces, para hacernos una idea, con nuestra FPGA podemos hacer del orden entre el medio millón y el millón de comparaciones por segundo, ¿no? Mientras que las opciones que encontramos en la literatura y que implementa y que tienen una complejidad similar y que tienen una precisión final similar, pues obtienen velocidades del orden de decenas de comparaciones por segundo. Con lo cual, ya con la propia FPGA de alta gama, la RIA 10, ya tenemos velocidades muy, muy, muy competitivas. En cuanto a la pregunta de de a qué nos referimos con bajos recursos de memoria, pues básicamente, además de esa matriz de puertas lógicas que yo puedo activar o desactivar, que me vienen en las FPGAs, FPGAs actuales, sobre todo las de gamas altas, las últimas, además me vienen con una serie de bloques adicionales, ya sean multiplicadores binarios, incluso ah, algún core, alguna CPU incrustada que pueda, que pueda utilizar pues, para hacer algún tipo de cálculo auxiliar, y bloques de memoria. Bloques de memoria RAM que me servirá para, pues si quisiese implementar un procesador tipo von Neumann, pues lo podría hacer perfectamente utilizando la parte de matriz de puertas pues para hacer la CPU, y luego el bloque de memoria de la FPGA pues, para insertar datos e instrucciones, ¿no? En nuestro caso, utilizamos lo que es la parte del matricial de las puertas, lo que se llaman las lookup tables. Esas puertas se combinan en lo que se conoce como una lookup table, ¿no? Que es que yo puedo ahí definir una tabla de verdad para una tabla de verdad cualquiera, a partir pues, de un conjunto de entradas, que suelen ser de 4 y 8 entradas. Y luego esa lookup table suele tener además algún tipo de elemento de registro o elemento de memoria interna. Pues solamente utilizando esos elementos de registro de memoria interno de cada LUT, pues puedo implementar esa red neuronal. Es decir, no necesito utilizar una memoria auxiliar, ya sea dentro de la FPGA o ya sea exterior, para, digamos, poder hacer el proceso. Sí que necesito una memoria exterior en donde tenga yo mi base de datos a procesar, a hacer el screening, pero en lo que es el sistema de la red, no necesito tener ningún tipo de comunicación con ninguna memoria auxiliar, digamos, para coger un conjunto de pesos, para entender los pesos asociados a la sinapsis de cada neurona, volcar ningún tipo de pesos, porque el esquema de la red es puramente paralelo. Con lo cual, cada registro en el cual tenemos un determinado peso para una conexión de entrada de una neurona, está fijo y está, digamos, insertado en la propia neurona. Queda
un poco el esquema que comentaba al principio de ese in-memory computing, en donde no vamos a tener un acceso permanente a memoria exterior o bloque de memoria que me vaya proporcionando un poco pues los valores auxiliares, en este caso para mi red de pesos, para poder hacer todo el proceso. Recuerdo que estamos hablando de centenares de miles de operaciones que se tienen que realizar a partir de la información de entrada, que sería ese procesamiento de nuestra red. Y bueno, y en relación a la última pregunta sobre cómo se implementa una red en hardware, pues básicamente es así como he comentado, ¿no? Primero describiendo esa idea en cuanto a bloques digitales básicos, y eso se escribe con VHDL, sintetizándolo con un programa especial, en este caso el que te proporciona el fabricante de la FPGA que vas a utilizar, que interpreta ese código que tú has escrito, te lo interpreta en términos de puertas básicas, y esas puertas son las que se configuran en la FPGA. Vamos a hablar que las FPGA no se programan, sino que se configuran, porque yo configuro el hardware, mientras que en el microprocesador se programaría en el sentido de que yo voy a cambiar el contenido de la memoria para hacer el algoritmo. Y básicamente eso. Luego tienes la FPGA funcionando. También hay simuladores que puedes previamente a volcar esos diseños en la FPGA, pues puedes jugar con el simulador para tener una idea de que lo que vas a volcar realmente va a tener la funcionalidad que tú esperabas, y de forma más ágil pues puedes debugar utilizando un simulador digital. Y luego dentro de la FPGA, si estás utilizando sobre todo ese conjunto de matrices de lookup tables, de LUT, pues es eso, activas aquellas aquel conjunto de puertas y de registros o de elementos de memoria que necesitas para implementar esa descripción que has hecho en VHDL o Verilog. Y básicamente es esto. Muchas gracias por el interés, y espero que haya sido interesante la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josep. Estoy seguro de que a la gente le ha encantado este episodio y esta aplicación tan detallada y extensa. Vamos, me ha gustado entender todos los detalles de cosas que antes no conocía bien, y pienso que he aprendido bastante. Bueno, os pondré como siempre en la nota del programa el detalle, el enlace a la publicación. Cualquier duda adicional podéis escribirle a él. Está su dirección de correo electrónico en el paper. Y nada más. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho. Y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar, y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.